Hola, muy buenos días a todos y a todas. En nombre del equipo del Centro Avanzado de Tecnologías para la Minería AMTC de la Universidad de Chile, les damos la bienvenida a un nuevo seminario, esta vez titulado Desalinización en la minería chilena, problemas y potenciales soluciones para una herramienta vital en el futuro del abastecimiento de agua y que estará a cargo del doctor Hugo Giraldo. Antes de presentar a nuestro expositor, quisiera invitarlos a realizar sus consultas mediante el chat de nuestro canal de YouTube, las que serán leídas una vez finalizada la presentación. Bueno, les contaba que nuestro seminario está a cargo de Hugo Giraldo, doctor en Ciencias de Materiales de la Universidad Nacional de Mar del Plata y quien actualmente se desempeña como investigador postdoctoral de la AMTC. Asimismo, cuenta con una formación en química, biotecnología, nanotecnología y química de polímeros. La investigación de Hugo en sus inicios fue parte de un proyecto anillo adjudicado por el AMTC y relacionado con nuevas tecnologías para desalinización, y actualmente su investigación postdoctoral forma parte de un proyecto Fondesit. Bueno, sin nada más que decir, dejo con ustedes a nuestro expositor. Hugo, adelante. Muy buenos días. Como lo decía Gabriela, mi nombre es Hugo Fernando Giraldo, soy investigador postdoctoral y esta mañana les agradezco por estar presentes en esta transmisión. Espero resolver todas sus dudas al final de la presentación. Básicamente, mi presentación tiene que ver con la desalinización en la actualidad de la minería chilena y quisiera darles una visión global también de la desalinización en general para Chile, que es uno de los tópicos más importantes en la actualidad en un contexto tanto de escasez de agua como de la actual pandemia. Voy a compartir la presentación en este momento. Em, Como les decía, soy parte de la MTC como investigador postdoctoral y específicamente soy parte del grupo de agua y sustentabilidad ambiental. En este grupo tratamos tres temáticas principales que están relacionadas con el tratamiento de agua, con la recuperación de agua y la desalinización. Digamos que tenemos varias tecnologías en desarrollo lideradas por los dos colegas, la doctora Andreina García y el doctor Humberto Stay. Estos proyectos están basados en, primero, la remoción de arsénico, el tratamiento de aguas mediante nanotecnología. Un segundo proyecto relacionado con el desarrollo de membranas de ósmosis inversa con propiedades anti-biofouling, estas son propiedades antibacteriales, dirigido también por la doctora Andreina García. Una línea de investigación relacionada con procesos de separación por membranas aplicados en temas mineros, dirigido por el doctor Humberto Stay, y una línea que ha llegado para complementar estas tres líneas más antiguas y bien establecidas, eh, que está relacionada con la tecnología de membranas aplicadas a la salmuera para la descarga de líquido. Esta tecnología, digamos que es una tecnología de punta, pero todavía tiene mucho que aprender para su implementación a nivel industrial y a una escala, digamos, más avanzada. Como les decía, hay un contexto de escasez hídrica. Este contexto afecta a muchos países a nivel mundial. Digamos que el 40% de la población a nivel mundial está afectado por la escasez. Eh, Algunas estimaciones dicen que para 2030 más del 50% de la población mundial vivirá en zonas con escasez de agua, una escasez mediana o alta de agua. Y actualmente casi 2.000 millones de personas utilizan fuentes de agua contaminadas para el consumo humano directo. O sea, en el día a día muchas personas tienen que tomar agua contaminada y exponerse a muchas enfermedades y todas las consecuencias que esto trae. En general, el agua dulce, el agua fresca disponible,
se utiliza mucho, sobre todo en la agricultura. El 70% del agua disponible se utiliza en la agricultura. La industria utiliza una gran cantidad también, con un 23%, y generalmente el consumo humano básico, el consumo de los hogares, es solamente el 7%. Digamos que el contexto de la escasez hídrica viene dado, digamos, por el cambio climático y por otros factores que también afectan a las personas. Como les decía, más de 2.000 millones de personas sufren escasez hídrica en la actualidad. Chile es uno de los países más afectados, digamos que según el ranking de Aqueduct, Chile ocupa el puesto 18 entre países con mayor estrés hídrico en el mundo. Y este estrés hídrico se localiza principalmente en la zona norte del país. Como pueden ver, en la zona norte del país, aquí les voy a acercar en la diapositiva, 20%, un veinteavo disponibles actualmente. En la zona norte del país solo posee un veinteavo de esa agua. Digamos, la escasez hídrica, sobre todo en zonas costeras que están muy afectadas. Este fenómeno es la desalinización. La desalinización es una técnica que tiene varias aristas. Hay varias técnicas de desalinización muy antiguas, pero en general la técnica, digamos, que domina el mercado de la desalinización en el mundo es la ósmosis inversa. Actualmente existen 20.000 plantas de desalinización. El agua desalinizada tiene un efecto secundario, que es la producción de unas salmueras de desecho. ¿Qué es? Una vez, digamos, sometemos el agua salina, o sea, ya sea agua de mar, agua salobre, a un proceso de desalinización, generamos lo que se llaman unas salmueras de desecho. Estas salmueras representan una gran cantidad de metros cúbicos. ¿Por qué? Representan casi un 60% más, digamos, del agua producida, del agua fresca producida. Esto se debe a que, digamos, la eficiencia de las diferentes técnicas de desalinización ronda entre el 40 a 50%. Así que es inevitable producir estas salmueras, estos concentrados hipersalinos. Como pueden ver, hay muchas zonas a nivel mundial afectadas. Generalmente, la zona que más utiliza desalinización en el mundo es el norte de África y el Medio Oriente. Pero digamos que en Latinoamérica, como podemos ver, hay dos países que son por momento, que son Chile y México. Chile tiene un gran potencial de desalinización, seguido solamente por México y el Caribe. Los países del Caribe juntos, los países isleños del Caribe también tienen un gran potencial de desalinización, pero tal vez con mucha menos población eh, por cada país. Digamos que la técnica de desalinización preferencial o la técnica de desalinización más utilizada, responsable por casi el 70% del agua desalinizada producida en el mundo, es la ósmosis inversa o reverse osmosis en inglés. Como pueden ver en la diapositiva, este es el típico montaje de una planta desalinizadora. Como les decía, el 70% del agua desalinizada se produce por reverse osmosis, y hay otras técnicas más antiguas, como la desalinización multietapa o la destilación multiefecto, que también en este momento son utilizadas, sobre todo en países del Medio Oriente, que son países que sufren, digamos, escasez de agua desde hace muchas décadas atrás. La ósmosis inversa es una técnica que no tiene más de 30 años de desarrollo, de desarrollo maduro. Digamos que en este momento, modularmente, está muy bien desarrollada, está bien parametrizada. Las plantas tienen una alta eficiencia,
que ronda entre el 35 y el 45% de la producción. Y básicamente el principio básico es hacer pasar el agua contaminada, el agua eh, contaminada con sales, con bacterias, eh, con coloides, por medio de un proceso de membranas. Este proceso de membranas no solo incluye la ósmosis inversa, generalmente incluye unas etapas de pretratamiento donde se eliminan tanto la arena, los microorganismos, partículas de mayor tamaño, y finalmente la ósmosis inversa es la que elimina las partículas de menor tamaño. Esto es los sólidos disueltos, digamos las sales, principalmente cloruro de sodio, que es digamos, el mayor responsable por la salinidad del mar. Eh, el mercado de la desalinización ha tenido un gran crecimiento. Digamos, hasta 2017 se estimaba un 21% en crecimiento anual del mercado de desalinización. Es más, en Chile, en 2016, el Estado chileno aprobó un potencial de desalinización de más de 260.000 metros cúbicos día para ser desarrollado en los siguientes 10 años. Esto es un gran potencial de desalinización. Digamos que comparado con la producción mundial, tal vez pueda parecer poco, pero para Latinoamérica es un paso considerable. Es uno de los pocos países con un potencial tan alto. Casi todas estas desaladoras van a estar ubicadas en el norte del país, porque, digamos, es la zona con los problemas más graves en escasez de agua. Digamos que a nivel industrial, específicamente en la industria minera, hay muchos proyectos que en este momento están en etapa de desarrollo, en análisis de viabilidad o incluso pendientes para ejecución. Pero como podemos ver, desde el presente año hasta 2026, al menos 10 proyectos con gran potencial de desalinización van a ser ejecutados por privados. En este caso son proyectos casi todos mineros, por empresas muy importantes del rubro, proyectos muy ambiciosos, casi todos desarrollados en las regiones del norte del país. Eh, estos proyectos pueden casi duplicar o triplicar la capacidad actual de desalinización del país. Digamos que en 2018 la capacidad era de 300.000 metros cúbicos por día. Digamos, para 2026 se espera sumar casi 500.000 metros cúbicos por día a esta capacidad. Esto es un número muy importante y convierte a la desalinización inevitablemente en un tema muy importante para Chile, en un tema casi de política de Estado. Vamos a describir un poco la ósmosis inversa, vamos a ir un poco más a fondo. Digamos que la ósmosis inversa es una tecnología modular. Generalmente estos módulos son membranas enrolladas dentro de un módulo cilíndrico y por los que se hace pasar el agua de mar, y esta genera tanto un agua permeada que está libre de sales, casi entre un 97 y un 99% de sales, y produce un agua de rechazo, que son las salmueras que les comentaba, que eh, tienen casi el doble de la concentración de sales que la entrada inicial de agua. Este es un esquema básico de lo que sería un módulo de ósmosis reversa, un cilindro con una membrana de ósmosis reversa enrollada dentro. Pero, ¿qué es esta membrana? Básicamente, las membranas de ósmosis reversa son conocidas como thin film composite en inglés. ¿Por qué? Porque están compuestas por un soporte de poliéster eh, adaptado a una membrana microporosa de polisulfona y poseen una capa muy fina, que esa es la capa activa, es la capa que realmente realiza el proceso de desalinización, que es una capa de poliamida. Esta capa de poliamida es muy resistente químicamente, es una poliamida aromática y estructuralmente es fuerte, gracias también al refuerzo de la polisulfona y del poliéster. También podemos decir que es una membrana altamente hidrofílica, esto es, el agua
es capaz de pasar a través de la membrana. Y digamos que es muy difícil normalmente que los solutos pasen a través de esta membrana y aguanta altas presiones que es necesario en el trabajo con osmosis inversa. Como todas las técnicas, la desalinización por osmosis inversa posee ciertos problemas de implementación. Digamos, como esta técnica lleva 30 años, hay problemas que son muy conocidos y tienen tratamientos, digamos, ya casi establecidos en las plantas actuales. Los problemas más importantes son el fouling orgánico e inorgánico, el scaling también es un problema importante, que básicamente es la acumulación de materia orgánica e inorgánica en la superficie. Uno de los problemas más graves que posee la ósmosis inversa es el biofouling, que es básicamente la formación de películas bacterianas en la superficie, ya sea por microorganismos que están presentes en el agua de mar o en el agua subterránea o por algas. Digamos, otro de los problemas más importantes es el qué hacer con las salmueras de desecho que se producen en el proceso. Generalmente estas salmueras simplemente son desechadas al medio ambiente, causando ciertos daños y digamos que balanceando el buen impacto que tiene la ósmosis inversa frente a la escasez de agua, se ve un poco opacado por el impacto natural que tienen estas salmueras. Ahora vamos a ver el biofouling. El biofouling es importante. ¿Por qué? Porque al parecer es uno de los problemas más importantes en las plantas de desalinización. Es un problema que reduce la vida de las membranas, aumenta los costos de operación. Digamos, este fragmento es tomado de la investigación de la doctora Andreina García, que dirige esta línea de investigación. Ella ha dedicado varios años a estudiar membranas resistentes a este fenómeno, un fenómeno crítico, junto con un equipo interdisciplinario de profesionales. Estas membranas anti-biofouling, conocidas como cero bio, pueden ser hechas en el laboratorio o pueden ser modificadas desde membranas comerciales. Básicamente, en el laboratorio se utilizan técnicas como la inversión de fase o la polimerización in situ para hacer estas membranas y modificarlas con nanopartículas antimicrobianas, nanopartículas que tienen propiedades conocidas, como por ejemplo nanopartículas de cobre, de plata, de titanio, de hierro. En este caso, las nanopartículas de cobre son muy importantes. ¿Por qué? Porque el cobre es un producto muy importante en Chile. Digamos que el costo es bastante menor que, por ejemplo, otras nanopartículas antibacterianas como la plata. Y por eso hay una línea completa de investigación que modifica las membranas de ósmosis inversa con estas nanopartículas por diferentes métodos, ya sea químicos, métodos interfaciales, para ofrecer membranas, una opción, una alternativa al mercado con membranas resistentes al anti-biofouling, lo que se traduciría en un futuro en bajar los costos de las plantas, bajar los costos de operación y bajar los potenciales daños en estas plantas a gran escala. A gran escala porque podemos ver que una planta de volumen considerable puede tener miles de estos módulos instalados, y estos módulos actualmente tienen una duración máxima de 2 meses, y aumentar digamos, el tiempo de vida de estos módulos es vital. Con respecto a la generación de salmueras, podemos decir que esto es otro de los problemas más complicados de la ósmosis inversa, ya que el porcentaje de recuperación de la técnica es un máximo del 50%. Esto en una planta muy eficiente. Y la generación de salmuera ronda entre el 55 al 50%, aunque algunos autores dicen que la mayoría de plantas puede producir hasta un 70% de salmueras. La salinidad es muy alta, es de 70.000 partes por millón, 70.000 miligramos por litro. Esto representa casi un 68% de la concentración
mayor de la concentración del agua de mar. Por ejemplo, una concentración típica típica de una salmuera producida aquí en Chile es la de la minera en Manto Verde. Esta tiene una gran concentración de cloruro, de iones sodio, de sulfatos. Los sulfatos son los principales responsables del scaling, de magnesio, de calcio y algunas concentraciones menores de otras especies como estroncio, fluoruro o boro. Digamos que son salmueras muy complejas y normalmente no se analizan, solamente las plantas las desechan directamente al medio. ¿Cuáles son las consecuencias de estos desechos, de estos métodos convencionales? Generalmente los métodos convencionales son la descarga de agua superficial, que consiste en descargar la salmuera y diluirla directamente en la costa, en el lecho marino, ya sea adentrándose en la superficie del agua o a cierta profundidad. También está la inyección en pozos profundos para las plantas que están, digamos, lejos de la costa y que están dedicadas tal vez a desalinizar agua subterránea o gas salobre. Y también están los estanques de evaporación, una técnica bastante más antigua, o la aplicación en tierra, que es directamente descargar la salmuera en el terreno circundante. Los impactos ambientales de estas técnicas son, lógicamente, el aumento de salinidad, la destrucción del ecosistema de los organismos y microorganismos marinos, especialmente las algas bentónicas, que son, digamos, una parte esencial del ecosistema marino. La descarga en ciertos casos de metales pesados como cobre, hierro, níquel por corrosión. Como ustedes saben, las salmueras son altamente concentradas en sales y son muy corrosivas. Así que, como pueden ver en esta imagen, la corrosión puede liberar al medio metales pesados también. Además de los daños ecológicos y socioeconómicos, por ejemplo, los pescadores pueden sufrir las consecuencias viendo disminuida la pesca cerca a la costa, hasta de 10 a 50 kilómetros cerca a la costa. Por ejemplo, en este reportaje, el diario británico The Guardian eh, recogía el testimonio de un pescador que decía que las salmueras mataban todo en el lecho marino. Esto, digamos que puede ser evitado también con ciertos recaudos a nivel de proceso, como por ejemplo realizar el proceso de descarga superficial con suficiente dilución, con suficientes difusores. Pero tarde que temprano, digamos, la cantidad de metros cúbicos de salmuera descargados y el desgaste y la acumulación de sales en el lecho marino van a ser mella en el ecosistema, indudablemente. Por eso hay, digamos, hay otras opciones. Eh, hace unas décadas atrás se inventaron los cristalizadores convencionales que tratan estas salmueras y concentran las sales mediante evaporación, generalmente. El problema de los cristalizadores convencionales es que tienen un elevado coste. El costo es muy elevado y la eficiencia de recuperación de agua no es realmente muy alta. Generalmente se utilizan cuando digamos que las sales a recuperar son muy valiosas. Y en el caso de las salmueras de ósmosis reversa, las sales no son tan valiosas, ya que están compuestas principalmente de cloruro de sodio. Por eso no son una opción viable para una planta desalinizadora costera, por ejemplo. Hay otras técnicas, digamos, emergentes, que tienen una década, poco más de una década de desarrollo, que tienen varias ventajas con una alta recuperación de agua. La idea de la descarga cero de líquidos es recuperar el 100% de agua, o sea, combinada con la ósmosis reversa, que tiene un 50% máximo de recuperación. Estas técnicas nos pueden dar una recuperación total del agua. Podemos obtener tanto el agua pura como unas sales en estado sólido o una salmuera muy concentrada con un volumen muy bajo que podemos tratar por otros medios y no liberarla al medio ambiente. ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas son indudablemente que ya que no hay un desarrollo maduro, por ahora estas técnicas tienen un alto costo técnico y la madurez técnica está limitada aún por la experiencia discreta a nivel industrial. Es indudable, pero
obviamente, hace 30 años la ósmosis reversa también tenía muchas limitaciones y hoy actualmente es una potencia en desalinización. Indudablemente, estas técnicas son las técnicas del futuro. Dentro de estas técnicas podemos describir algunas como las técnicas térmicas, como compresión mecánica de vapor y compresión mecánica de vapor acoplada a ósmosis inversa, que digamos que son las industrialmente de las técnicas de descarga de acero líquido las más utilizadas. ¿Cuál es el problema de estas técnicas? Que todavía tienen un alto coste energético y esto digamos que a veces desalienta su uso porque el costo energético hace inviable la utilización. Las ventajas son que poseen un alto límite salino, o sea, pueden aguantar hasta 200.000 partes por millón, lo que es una salmuera muy concentrada. Em, Tienen una alta eficiencia modular, digamos que pueden recuperar bastante agua, pero a un costo energético bastante grande. ¿Cuáles son las principales limitaciones, sobre todo de la compresión mecánica a vapor acoplada a osmosis inversa? Es las fallas por fouling. Una vez, el fouling son las incrustaciones de material inorgánico. Una vez se pasa cierto límite salino, generalmente 50.000 partes por millón, el fouling se hace incontrolable y daña inevitablemente los módulos de osmosis inversa. Por otro lado, existen otras técnicas de membrana que son emergentes. Algunas son muy nuevas, con solo 10, 15 años de desarrollo y desarrollo a nivel industrial muy limitado, pero que son muy prometedoras. Por ejemplo, la electrodiálisis, que tiene altos límites salinos, tiene una muy baja propensión al fouling, aunque tiene un consumo energético considerable, es muy utilizada para aplicaciones de hipersalinidad. El problema, ¿cuál es? Tiene una incapacidad de remover impurezas sin carga. Esto es, por ejemplo, tienen capacidad de remover impurezas como las bacterias o impurezas que no estén cargadas, por ejemplo, la arena. Así que en este caso siempre hay que utilizar pretratamientos tanto con microfiltración, osmosis reversa, así que sería siempre una técnica complementaria. La osmosis directa puede ser una técnica de uso directo, sin necesidad de complementos, pero tiene algunos problemas, sobre todo en la eficiencia de la separación, em, por la contaminación por flujos reversos, y es una tecnología también emergente. ¿Cuáles son las ventajas de la osmosis directa? Que puede utilizar fuentes secundarias de calor, y esto puede ayudar. Hay muchas industrias que tienen fuentes secundarias de calor que no utilizan y una técnica de esta podría utilizar esas fuentes y aprovecharlo para recuperar agua en un proceso. Esto sería intensificar y aprovechar todas las fuentes de energía y todos los recursos disponibles en la empresa. Y la técnica más prometedora, según varios estudios, es la destilación por membrana, con todas sus variables. ¿Por qué? Porque posee un límite salino muy alto. Tiene un potencial de desarrollo modular, ya que es una técnica de membrana sencilla, que utiliza solo una membrana hidrofóbica. Eh, Tiene una muy baja propensión al fouling, lo que soluciona en parte los problemas, por ejemplo, de la osmosis reversa, y usa fuentes secundarias de calor. O sea, básicamente la única necesidad es calentar uno de los lados de las soluciones. Y esto se puede hacer con una fuente secundaria de calor. O sea, no se necesita un uso energético muy alto o energía de alta calidad. ¿Cuáles son sus mayores problemas? Tiene cierta vulnerabilidad frente a la humidificación, tiene por ahora bajos flujos de recuperación y es una tecnología emergente a nivel industrial con datos muy limitados, datos de campo muy limitados. Eh, Básicamente, para explicar el proceso de membrana, el proceso de destilación por membrana, hay que decir que se utiliza una membrana hidrofóbica. Esta membrana hidrofóbica es la que controla el paso de masa de vapor. ¿Y cuál es digamos, el principio de esta técnica? La fuerza motriz es la diferencia de presión de vapor entre ambos lados de los poros de la membrana. Digamos que utilizamos una membrana hidrofóbica porosa en la que, gracias a su hidrofobicidad,
la solución acuosa no va a pasar de uno a otro lado fácilmente. Y si calentamos uno de los lados de la solución, el vapor de agua va a viajar hacia el otro lado, em, creando un permeado solamente rico en vapor de agua. Esto nos da la posibilidad de obtener un permeado de agua pura y concentrar la solución hasta límites altísimos, incluso 200.000 partes por millón. Esto reduciría considerablemente el volumen de las almueras y además dejaría muy poco desecho eh, digamos, por tratar. Y sería un excelente complemento para la ósmosis reversa. ¿Cuál es el mayor problema de la destilación por membrana? Es, digamos, su juventud. La destilación por membrana requiere un esfuerzo grande en desarrollo de materiales, un esfuerzo que ha tenido, por ejemplo, la ósmosis inversa durante estos años. El desarrollo de materiales aquí está, digamos, en un proceso intermedio. Básicamente lo que se necesita es resistencia a la humectación. Esto se consigue aumentando las propiedades hidrofóbicas. Se necesita mejorar la homogeneidad de la porosidad. Se necesita mejorar las propiedades mecánicas de las membranas. Se necesita incrementar la conductividad térmica de las membranas para evitar problemas de concentración por polarización por concentración y polarización por temperatura. Y se necesita sobre todo combinar todos estos desarrollos con la tecnología modular actual para destilación por membranas y mejorar esa tecnología modular, porque el futuro es la tecnología modular, así como la posee la ósmosis inversa. Por ejemplo, varias de las técnicas que han utilizado los autores en general para modificar estas membranas incluyen desde inversión de fase hasta el uso de fibras, nanofibras, el uso de nanotubos de carbono, las modificaciones químicas de todos los tipos, sobre todo modificaciones que permitan altos ángulos de contacto. Esto es hidrofobicidad o superhidrofobicidad. También modificaciones por plasma que son muy útiles en polímeros hidrofóbicos y modificación superficial con otras macromoléculas que permitan dar fuerza mecánica. Este es uno de los puntos más débiles de las membranas de destilación por membrana, son su resistencia mecánica. La resistencia mecánica, como veíamos en ósmosis inversa, es muy alta. La idea es alcanzar un desarrollo en las membranas de destilación eh, igual o mayor. Básicamente, ¿cuáles son las estrategias? Las estrategias que estamos eh, considerando actualmente en el grupo mediante los proyectos dirigidos por Andreina García y en colaboración conmigo y con el doctor Humberto Stay, son enfrentar ciertos desafíos. Primero, enfrentar las incrustaciones de materia orgánica e inorgánica, las bioincrustaciones de organismos que tal vez en este caso son menos probables, pero son probables. El escalamiento, que tal vez es uno de los problemas principales. ¿Por qué? Porque una vez estamos concentrando estas salmueras de ósmosis inversa, las sales empiezan a cristalizar y a crecer en la superficie de la membrana, en puntos de nucleación. Y esto puede bloquear los poros y hacer que el proceso sea lento, limitar los flujos de permeado y hacer que la técnica sea ineficiente. Y sobre todo evitar el wetting, que digamos que el wetting o la humectación de los poros es un fenómeno que simplemente va en contra del proceso. Digamos que una vez el wetting llega a la membrana, o sea, los poros se humectan, pasa una gota de líquido a través de los poros, el proceso completo de destilación por membrana se interrumpe y el permeado se contamina con la salmuera. Digamos que hay varias estrategias propuestas en varios proyectos. Uno de los proyectos es el Fondesit Postdoctoral 2020, adjudicado en el mes de abril. Digamos que las estrategias son las modificaciones químicas por grafting, entrecruzamiento, polimerización in situ y funcionalización de la superficie. Y también hay unas modificaciones físico-químicas, como los tratamientos con plasma,
las deposiciones químicas con vapor y las deposiciones físicas con vapor. Y hay una parte importante que es el desarrollo modular, que es probar estas membranas en los módulos disponibles actualmente y actualizar factores y parametrizar mejor factores como el factor de empaquetamiento o, ¿por qué no?, proponer configuraciones nuevas de módulos o configuraciones combinadas de la técnica de destilación por membrana con otras técnicas que permitan aumentar al máximo la producción de agua, el rendimiento de agua pura. Digamos que dentro de el proyecto actual en el que estamos trabajando con nuestros colegas en el AMTC, se trata de la modificación superficial de membranas de este tipo, de membranas de descarga de cero líquido, por métodos físico-químicos, que incluyen una gama de métodos para modificar y aumentar las propiedades de estas membranas y su resistencia a los fenómenos de incrustación, de escalamiento y también de humidificación. Y también una evaluación general de la configuración, que incluye la validación de parámetros y la influencia de los módulos en el proceso. La idea es contribuir al desarrollo de estas técnicas y, ¿por qué no?, ofrecer en el corto plazo una opción para aumentar el rendimiento de agua recuperada y para mitigar los impactos ambientales de la desalinización. Hasta aquí mi presentación, les doy gracias y espero poder resolver sus dudas. Bueno, muchas gracias a todos. Les cuento que tuvimos algunos inconvenientes técnicos al comienzo de la presentación, pero esta va a quedar disponible en nuestro sitio web www.amtc.cl y también la vamos a tener en nuestro canal de YouTube en el mismo enlace que fue enviado a sus correos electrónicos. Les cuento que hemos tenido una muy buena audiencia, cerca de 100 personas están viendo en este minuto nuestra transmisión y muchos de ustedes han realizado algunas preguntas y es por esto que vamos a leer algunas de ellas. La primera la hace Santiago Oliva y él pregunta, ¿existen estudios cuantitativos de la muerte del lecho marino por efecto de la salmuera? Por supuesto, existen estudios cuantitativos acerca de la muerte, sobre todo de los microorganismos conocidos como algas bentónicas, microorganismos bentónicos. De eso se puede encontrar bastante bibliografía acerca del impacto de la liberación de salmueras en el área costera, sobre todo dentro de 10 a 50 kilómetros del lecho marino. Los estudios están dirigidos hacia las algas bentónicas porque son parte esencial de la cadena del ecosistema marino. Y al parecer sufren bastantes problemas, como por ejemplo la muerte, la muerte o la baja reproducción. Este problema afecta también a microorganismos, digamos, del área que se alimentan de estas algas o necesitan de estas algas para mantener un ecosistema equilibrado. Pero claramente un profesional de la biología podría describir mejor esta problemática. Ok, muchas gracias, Hugo. Otra consulta de Carlos Urrutia nos dice, en general no usamos DAF en Chile y siendo tan caro, ¿es posible obviarlo? DAF. DAF. DAF, sí, flotación por aire disuelto. Flotación por aire disuelto. No conozco muy bien la técnica. No tengo mucha información acerca de esta técnica. Él dice que la usan, es usada Sí, aquí en Chile. mira, podríamos pedirle a Carlos Urrutia que nos escriba un correo a comunicaciones@amtc.cl con su consulta y podemos responderle a través de esa vía. ¿Te parece, Hugo? Perfecto, sí. Ok, mira, tenemos otra consulta de Santiago Oliva nuevamente que pregunta, ¿en qué consiste la tecnología de compresión mecánica de vapor? Compresión mecánica de vapor.
Bueno, la tecnología de compresión mecánica de vapor es una tecnología térmica. O sea, básicamente, no soy muy experto en el área, pero básicamente la tecnología aprovecha un sistema térmico para generar vapor de agua y luego concentrarlo. Este vapor de agua es puro, pero requiere, digamos, una cantidad de energía considerable, porque finalmente es una técnica de evaporación. Las ventajas, ¿cuáles son las ventajas? Que se obtiene agua pura y se obtiene el 100% de las sales, digamos, el 100% de las sales sólidas al final del proceso. Finalmente, igual es una técnica de cristalización. La cuestión es que la compresión mecánica de vapor genera grandes cantidades de vapor de agua que luego son el permeado que se llama, y es una técnica muy útil para generar agua pura, sobre todo cuando digamos que hay ciertos sitios donde no se puede definitivamente desechar ni siquiera las almueras porque la escasez de agua es muy grande. Así que digamos que la inversión energética vale la pena, por ejemplo, en el Medio Oriente o en el norte de África. Ok, muchas gracias, Hugo. Por último, no, tenemos otra más. Christian Hauser nos pregunta, ¿la destilación por membranas, qué rango de temperatura requiere? Claro, el rango de temperatura de la destilación por membrana está entre 40 y 80 grados centígrados. Por eso no requiere un calor de alta calidad, puede ser un calor secundario. Y esto es una parte importante porque una técnica que requiere un calor secundario reduce la necesidad de, digamos, de grandes infraestructuras energéticas y, digamos, eso reduce costos al interior de una empresa. Normalmente las pruebas más exitosas se hacen con una temperatura que ronda los 60 grados centígrados. Ok, muchas gracias, Hugo. Ahora, otra persona nos hace un comentario, él se llama Rigo, y él dice, entiendo que hay desarrollo para extraer concentrados de las salmueras para uso industrial como alimento de animales. Lo hace como un comentario, más bien, no como una pregunta. Bueno, por ejemplo, hay países que tienen desalinización hace muchos años y utilizan algo que el aprovechamiento de las salmueras. Generalmente las sales provenientes de la desalinización son utilizadas como digamos, abono agrícola, como en la industria de la agricultura pueden ser muy útiles estas sales. No estoy seguro acerca de la industria de los alimentos, pero sí que en la industria agrícola estos concentrados pueden ser muy útiles, sobre todo para enriquecer suelos bajos en minerales y sales. Perfecto, Hugo, gracias. Mira, la última pregunta es de Pablo Fuentes y él nos dice, de la demanda energética para impulsar estas tecnologías, ¿se tiene considerada su procedencia? Dada su intensidad energética, ¿es posible utilizar ERNC? ERNC. ¿Puedes aclararme las siglas que significan ERNC? Supongo que se refiere a energías renovables no convencionales. Energías renovables no convencionales. Digamos que la intensidad, las energías renovables también pueden ser consideradas como un calor de bajo grado, de baja calidad. En este caso, ciertas energías renovables eh, generan un calor no muy considerable, que tal vez para técnicas como la compresión de vapor no son muy útiles. Pero en este caso, en la destilación por membrana, no se necesita llevar la salmuera a una temperatura muy alta. Entonces, creo que esa es una de las ventajas, que puede utilizar fuentes de energía muy variadas. Yo creo que todas las fuentes de energía en este caso son aceptadas, porque llevar una salmuera a 60 grados es muy diferente a llevarla hasta su punto de ebullición, que puede estar ubicado entre los 100 y 105 grados centígrados. Eso es un gasto energético mucho más considerable. Por eso todas las técnicas de Zero Liquid Discharge pueden utilizar calores muy bajos. Digamos que técnicas que producen un calor, un,
digamos, un rango energético bajo. Ok, Hugo, muchas gracias. Bueno, y queremos agradecerte por tu presentación de hoy y también queremos agradecer a todos y a todas quienes siguieron nuestra transmisión. Esperamos encontrarnos en un próximo seminario de la MTC. Y bueno, si tienen dudas o consultas adicionales que nos quieran hacer, pueden escribirnos al correo comunicaciones@amtc.cl o seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.